Piensa en una economía paralela donde la gente intercambie libremente bienes y servicios sin pedir permiso al Estado como si fuesen menores de edad. Esa es la idea central de la contraeconomía, un término acuñado por el teórico libertario Samuel Konkin III en su libro Counter-Economics From the Back Alleys to the Stars, contraeconomía de los callejones a las estrellas. ¿Significa esto apología del crimen necesariamente? Yo creo que en absoluto. Konkin define la contraeconomía, o el mercado negro en sentido amplio, bueno, hay mercados negros, grises y blancos, como una teoría que practica toda acción humana no aceptada por el Estado y que no implique violencia iniciada ni amenaza de violencia, es decir, abarca toda la actividad económica voluntaria y pacífica que el gobierno prohíbe o no aprueba. Desde vender comida casera sin licencia hasta operar un negocio utilizando criptografía o criptoactivos, criptomonedas, etcétera, para burlar la censura, dar clases de guitarra cobrando en efectivo o cuidarle los hijos a un familiar o un amigo sin necesidad de darte de alta en la seguridad social. Quedan fuera, por definición, actos agresivos como el robo, el fraude, etcétera. Esas violencias, tipos de violencia, de hecho, normalmente son monopolizadas casi exclusivamente por los estados, o al menos son las entidades que más fácil las ejercen, a través de la guerra, a través de los impuestos coercitivos o de una inflación que está impuesta y está manufacturada y creada a propósito. Es un impuesto diferido, como cualquiera que sepa un poquito de economía entiende. En cambio, la contraeconomía se basa en el principio de no agredir, el principio de no agresión, y trata de individuos haciendo lo que desean, intercambiando cuando desean, comerciando cuando desean, en definitiva, teniendo sus propias razones para relacionarse unos con otros de forma pacífica y sin tener que pedir permiso a las autoridades. Esta es la cuestión, ¿no? La del permiso. Konkin plantea que esta economía, desde los callejones, digamos, en los márgenes ilegales, no pasa nada porque sean ilegales si la ley es inmoral o mala. Esto que se plantea de Konkin puede llevarnos a, como dice él, a las estrellas, es decir, a un futuro de una plena libertad, que es lo que plantea con un cierto toque siempre, pues, si no utópico, al menos sí idealista, ¿no? Pero bueno, en todo caso interesante. Su libro abarca ejemplos que van desde los típicos mercados negros y grises, pasando por movimientos de disidencia interna y externa, resistencia fiscal, muy, muy importante, escuelas y comercios clandestinos, la utilización de metales, tipo oro, plata, etcétera, una especie de vuelta a eso, la utilización incluso del trueque cuando sea pertinente, o cooperación de personas que vivan en distintos entornos y distintos países para, digamos, sindicarse y no sindicarse, sino más bien, digamos, unir fuerzas en contra de aquellas entidades que les estuviesen imposibilitando residir en una zona en concreta, computación creativa, sistemas de información seguros, tráfico de armas, contrabando de literatura prohibida y de ideas, esto fue muy importante en algunos entornos, investigación médica, alternativas para prolongar la vida e incrementar digamos, el despliegue o la capacidad intelectual de los individuos, resistencia a imposiciones psiquiátricas o la medicalización de la psiquiatría y del crimen, en definitiva, este paso que ya hemos comentado muchas veces de las cárceles a los centros psiquiátricos, en la línea de Thomas Sachs, hasta aventuras pues más cercanas a la ciencia ficción casi y de revisiones históricas incómodas, ¿no? Pero en todo caso, todo esto está en estas propuestas de Konkin. La premisa es muy disruptiva. Los mercados ilegales no son un problema a erradicar, sino una poderosa herramienta de liberación, tanto personal como social. Entonces, a continuación, en este episodio, vamos a explorar cómo estos distintos ejemplos desarrollados en su obra respaldan estas afirmaciones. Vamos allá. Hola, soy Andrés Caramés y esta es la 37ª de, esperemos, muchas sesiones en las que intentaremos sencillamente aportar ideas, lecturas, referencias, análisis de actualidad de la sociedad y de la cultura con el fin de entender el mundo y, con humildad, intentar encontrar formas de hacer de él un lugar un poco mejor. Bien, hablemos de contraeconomía o de la liberación a través del mercado negro. Los mercados negros, grises, blancos, hablaremos hoy de eso. Antes de nada, me estoy dando cuenta de que me he bajado un par de puntos la luminosidad de la cámara y este tono así, digamos, más oscuro,
puede ir bastante bien con esta cuestión de los mercados negros y de las, digamos, los intercambios en las sombras y todo esto, ¿no? Puede darle un toque así un poco más, como más lúgubre, más de callejón, como dice el título del libro. Bueno, en todo caso, es una coincidencia, pero viene al pelo. Yo lo que sí os recomiendo es que directamente que no me miréis, y si acaso que escuchéis el podcast, lo pongáis por los altavoces y miréis a algún otro sitio, o cojáis una libreta y toméis notas, o que dibujéis un poco, hagáis lo que sea, porque no creo que os aporte nada miradme a mí el careto. Pero bueno, esto ya son consideraciones personales. Vamos a hablar un poco de resistencia fiscal. Cuando evadir impuestos es jugar en favor de la libertad, ¿no? Hay un componente psicológico aquí del cual vamos a hablar en el episodio de hoy, que es muy importante, que es el de hacernos sentir mal por no pagar impuestos, habiéndole añadido en la propaganda estatal una connotación negativa a esa ilusión de impuestos, como si fuese algo malo, como si fuese algo que hacen los criminales, como si fuese algo, ya digo, negativo. Hay muchas veces que muere alguien o pasa algo y la gente dice, ay, era muy buena persona, saludaban el portal siempre, pagaba religiosamente sus impuestos, ¿no? A veces la gente se excusa, dice, no, yo soy un buen ciudadano, pago mis impuestos. Como si fuese una cosa buena, ¿no? Como si fuese un acto heroico casi o supererogatorio, una cosa como, bueno, yo es que pago mis impuestos. Tú pagas los impuestos porque son impuestos, no te queda otra. O sea, tampoco lo tomes como si estuvieses rescatando a niños de fábricas donde los tienen encadenados, lo que sea. Los pagas porque son impuestos y ya está. Y no es algo necesariamente bueno, porque precisamente estás alimentando al Leviatán. Pero bueno, vamos a ir sobre ese tema. Comencemos con algo tan cotidiano y polémico entonces como los impuestos. Pagar impuestos se suele presentar, pues eso, como un deber cívico, ¿no? Incuestionable. Sin embargo, en esta exposición de Conkin lo que él expone es que millones de personas eligen activamente no pagar cierta parte de sus impuestos, sino todos, cuando pueden, operando en lo que se conoce como la economía sumergida, ¿no? Claro, lejos de ser unos pocos criminales aislados, unos malos empresarios que se van a Andorra y todo esto, que también hay mucha gente que hace todas esas cosas, lógicamente, será después otro cuento digamos, el elaborar sobre si eso es una acción buena o mala, porque es verdad que algunos de los empresarios o corporativistas que se pueden permitir llevarse sus cuentas a otros sitios y tener dinero en otros países, etcétera, para no pasar por el expolio fiscal de aquí, muchas veces son amigos de los propios políticos, si no los propios políticos, una vez más, quienes son capaces de guardar su dinero en esos sitios, ¿no? O bien ellos o bien sus amigos, que para el caso es lo mismo, porque al final disfrutan de los mismos barcos, los mismos restaurantes, de los mismos centros de prostitución, etcétera. Entonces, tanto da que el político tenga el dinero en su cuenta o en su bolsillo, cuanto que lo tengan sus amigos bien alimentados por las prebendas, los contratos estatales, las contrataciones públicas y todo tipo de privilegios que los políticos les proporcionan, ¿no? No es necesario tener dinero cuando estás en ese nivel. Mucha de esa gente ni siquiera paga al ir a los sitios, para que os hagáis una idea, ¿no? Bien, entonces, como digo, lejos de ser unos pocos criminales aislados, unos malísimos empresarios que se llevan las cosas a Andorra, etcétera, representa esto un fenómeno masivo que está reconocido muchas veces incluso por fuentes oficiales. En el 79, por ejemplo, la revista de Estados Unidos US News and World Report estimaba que la economía sumergida o subterránea o en la sombra en Estados Unidos movía más de 500.000 millones de dólares al año, equivalente a una cuarta parte de toda la producción nacional. Bien, aquí las cifras bailan mucho, cuarta parte, hay gente que estima que es la mitad, precisamente por estar a la sombra, o estar en la sombra, precisamente por ser una economía sumergida. No hay registro de eso, no está registrado, no está medido y por eso no se puede saber cuánto es. Pero bueno, hay gente que estima una cuarta parte, otros estiman la media, otros dirán un tercio. Es muy difícil saberlo, ¿no? Pero en todo caso todos sabemos, o a nadie se nos escapa, que hay mucho movimiento por ahí. Bien. Una cosa que quiero señalar, aunque nos señalaré seguramente más adelante, es la connotación esta de economía sumergida. Aquí hay un elemento que quiero reseñar. No es que esté sumergida. Sumergida es como si hubiese una especie de agua o de mar o de lago y ésta se metiese por abajo como para que nadie lo vea y tal. Más bien es una economía que debería estar a la luz y que se ha inundado del agua del Leviatán. Ha venido el tsunami del expolio fiscal, primero los reyes, luego los revolucionarios, luego el nuevo Estado resultante de todos los procesos que vinieron a partir de la Revolución Francesa, etcétera.
Y eso se ha inundado, entonces está sumergida porque está bajo el agua del expolio fiscal. No es que esté sumergida porque sí, a la gente le encantaría hacer las cosas todo con las cartas boca arriba, pero habrá muchas cosas que no les apetezca compartir, habrá pomadas para las hemorroides que no quieran que otra gente sepa que las han comprado, etcétera. Y sabemos que por el tipo de fiscalización, el tipo de robo de información que existe hoy en día, tanto por parte de los gobiernos como por parte de sus amistades, las grandes corporaciones, nada de eso ocurre y hay muy poca privacidad hoy en día y cada vez menos y saben mucho de nosotros. Se habla incluso a veces, esto ya es una especie de así de exabrupto pero, o de cosa tangencial, pero se habla a veces incluso de que hay algoritmos que tienen que ver con la compra y con las recomendaciones de compra, por ejemplo, en espacios como el de Amazon, en el cual hay momentos en los cuales el propio algoritmo sabe antes que la gente una condición médica que puedan tener. Por reutilizar el ejemplo ese de las hemorroides, hay ocasiones en las cuales a la gente se le empieza a sugerir la compra de determinados productos, en esta especie de oferta o de predicción que tienen las ofertas que te hacen esas páginas web, la abres y en tus recomendados o cosas para ti y tal, te aparecen pomadas, productos, ungüentos, cosas relacionadas con una posible enfermedad que tú puedas tener, antes incluso de que tú te hayas dado cuenta. Por una serie de patrones que pueden leer, por el resto de cosas que has comprado, porque has visitado una página donde decías que te dolía tal cosa, o que pasabas mucho tiempo sentado, o que no sé qué, y hace una especie como de cuadratura, ¡pam! Y de repente sabe, antes que tú incluso, que te ha ocurrido eso. Interesante, ¿no? Cuanto menos. Bueno, desde luego, el problema de la información y de cuánta información nuestra compartimos por ahí, pues no se le escapará a nadie, es un tema gravísimo y preocupante hoy en día. Pero bueno, en todo caso, ya digo, es difícil saber cuál es el porcentaje, cuál es la cantidad de dinero o la proporción de la economía que es sumergida. En este caso, estábamos hablando del caso de Estados Unidos, que suele ser el entorno en el cual pues tiene más estadísticas, más prevalencia estadística, etcétera. Es difícil saberlo, pero bueno, se estima, pues eso, en este caso decían un cuarto, ¿no? Y el propio fisco estadounidense, la agencia, la famosa IRS de Estados Unidos, admitía hacia finales de los 70 que quizás uno de cada 10 dólares de ingresos por vías que debieran ser, pues digamos, boca arriba, no se declaraban y se escapaban a los impuestos, etc. En otras palabras, hay decenas de millones o miles de millones probablemente de dólares que no se declaran y millones de personas que lo que están diciendo es no al pago de impuestos en distintas medidas, ¿no? Claro, ¿qué cosas provocan esta especie de resistencia fiscal masiva? Bueno, Conkin cita, por ejemplo, el caso de R.M. Jones, que es un ciudadano entrevistado en el 1980, que declaró sin tapujos algo parecido a: yo me siento de maravilla por no pagar impuestos, no me gusta apoyar a un gobierno ni mantener a gente en el welfare, una especie de como de asistencia pública. Claro, esta frase lo que resume son dos impulsos muy comunes. Por un lado, la convicción de que el gobierno no es bueno necesariamente y de que es ineficaz y opresor. Y por otro lado, la negativa a que del fruto del trabajo propio el fruto del trabajo propio se extraiga y sea redistribuido coercitivamente y por la fuerza sin saber tú a quién ayudas. Esta es la cuestión de la que hablo yo siempre. No es que no haya que ayudar. Claro que hay que ayudar. Y hay gente que lo pasa mal, hay gente que puede tener una desgracia, hay gente a la que le puede arder la casa, hay niños que se pueden quedar sin papás, hay por un incendio, Claro que hay tragedias, claro que hay gente a la que le pueden ir mal las cosas. Hay que ayudar. Pero a título personal o familiar o comunitario, pero en todo caso voluntario. Hay que ayudar voluntariamente. Si no es voluntariamente, no es ayuda. Es robarte y luego ayudar en tu nombre. Mientras no entendamos esto, no entendemos nada. Y me gustaría, por una vez, aunque sea alguien que sea capaz de argumentar en contra de esto que acabo de decir. La ayuda tiene que ser voluntaria, si no, no es ayuda, si no es robo y ayuda en tu nombre. Para, primero, apuntarse el tanto y segundo, hacerte a ti sentir como que tú no eres capaz de ayudar. Deja, ya te robo yo la mitad de lo que ganas todos los meses para ayudar en tu nombre. Y tú, si te apuntas a mi bando y dices que sí a todo lo que dice el gobierno, eres de los míos, eres bueno y además eres virtuoso porque estás ayudando gracias a los impuestos. Qué bueno eres, que eres de los que vota a un partido que está
a favor de subir los impuestos y de robarle dinero a los trabajadores, etcétera, teóricamente para ayudar a la gente. Eres muy bueno, ya está, ya has limpiado tu conciencia. Con tu sueldito o tu sueldazo, que muchas veces la gente tiene sueldazos, ya te sacamos nosotros la mitad y ya ayudamos en tu nombre. Qué virtuoso eres. Vuelve a tu piso y vete de vacaciones por ahí a algún sitio y ya siéntete bien que ya ayudamos en tu nombre, cuando luego no es verdad que ayuden en tu nombre, necesariamente. Un montón de gente en la calle, gente con necesidades a las cuales no les llega nada de esto. Yo no sé cómo puede haber ministerios con centenares o miles de millones y que siga habiendo gente en la calle. Es un misterio, es algo que se me escapa, ¿no? Hay algo ahí que no están haciendo bien. Bien. Entonces ya digo, no es cuestión de que no haya que ayudar. Hay que ayudar, pero tienes que ayudar tú. O tiene que ayudar tu gente, o tiene que ayudar tu barrio, o tu pueblo, o tienes que ayudar a gente que conoces, esencialmente. O gente a la que tú quieras ayudar. En el momento en el que a ti te roban para ayudar en tu nombre, se te está sustrayendo no solo el dinero, sino tu capacidad de ser virtuoso y tu capacidad de ayudar a otras personas con ese dinero que te ha sustraído. De ayudar o no, pero bueno, será cosa tuya, es una cosa libre. Debería ser libre, en todo caso. Bien, claro, cada euro no entregado al fisco es un euro más en el bolsillo de cada una de esas personas que podrán destinarlo a sus necesidades reales, que muchas veces hay gente a la que se le cobran impuestos, como a mí, o como a mucha gente que yo conozco, que no tiene sus necesidades cubiertas o que vive en tensión por no tener suficiente dinero, etcétera. Primero destinarlo a lo que esa persona estime pertinente, y luego el resto, si quiere, pues sí, ayudar y destinarlo a la causa que le pueda apetecer, ¿no? Entonces, en términos de libertad individual, la evasión voluntaria de impuestos es un acto de autonomía, un acto de empoderamiento económico, un acto de resistencia frente al Leviatán. Y de esta manera la persona aquí, o la familia, o quien lo esté haciendo, decide financiar su propia vida antes que financiar, por ejemplo, una guerra, o misiles, o policía, o metralletas para el ejército, o ministerios estúpidos, o la vida de los políticos, o todas esas cosas que ya sabemos, ¿vale? Es mucho más importante que tú tengas tu dinero en tu bolsillo que se compre un cazabombardero, un portaaviones, o que se le pague la noche de hotel a un político que va por ahí. Bien. Claro, por supuesto, el establishment y el statu quo considera estas posturas, pues, poco menos que heréticas, ¿no? Casi como una especie de cosa terrible que no se puede ni mencionar. Había un editorial en Los Angeles Times en el 80 que equiparaba a los evasores fiscales con un asaltante armado. Hay que tocarse las narices cuando realmente es al revés, pero bueno. Diciendo que alguien que engaña al fisco está robando a los contribuyentes honestos, tan ciertamente como si se les clavara una pistola en las costillas, ¿no? Y tal. Claro, hay que ser cínico, hay que ser mentiroso y sinvergüenza para establecer este tipo de cosas, ¿no? Claro, sin embargo, aquí, por ejemplo, en este texto del que estamos hablando hoy, Conkin muestra que incluso la opinión pública, bueno, no la opinión pública, parte de la opinión pública empezó a ponerse del lado de esos teóricos tramposos, antes de que el recaudador. En esa misma época, el Times publicó una serie de cartas de lectores que replicaban al editorialista, y simplemente pues le respondían que eso era una tontería, que era una especie de chantaje emocional y que eso no podía ser así, que eso de que la idea de no pagar impuestos equivalga a robar al prójimo es una estupidez. Y había mucha gente que veía con simpatía, o al menos con cierta comprensión, a aquellas personas que se negaban a seguir financiando al gobierno. Muy en la línea, por cierto, de Thoreau, de decir, yo antes que darle un euro más a estos sinvergüenzas, ladrones que crean guerras, que atacan a la gente y todo esto, yo me piro para el campo y no te pago nada más. Y es una resistencia fiscal súper legítima y moralmente muy, muy aceptable. Y este cambio psicológico es el del que vamos a hablar hoy, porque es muy interesante. Bien, Conkin interpreta este fenómeno como una especie de acto de liberación colectiva. Cuando hay muchos, cuando es una multitud de individuos en la que a la vez dejan de obedecer a una ley en concreto, en este caso una ley tributaria, por considerarla injusta, esa ley pierde efectividad y también pierde legitimidad. Este es el problema de las democracias también, que es que las democracias han servido y siguen sirviendo para legitimar muchas de estas acciones. Un gobierno es votado, gana esas elecciones democráticas y a partir de entonces empieza a hacer lo que le da absolutamente la gana. ¿Por qué? Porque tiene la legitimación de que la mayor parte de la gente le ha votado. Muchas veces, como sabéis, es el 20 y pico por ciento, el 30% de la población de todo un país. Pero en todo caso, pues tiene esa especie de legitimación democrática por el sistema democrático, bla, bla, bla. Yo creo que nadie con dos dedos de frente podría estar a favor de algo así. Pero bueno, ese es lo que tenemos y no hay visos de que se vaya a cambiar porque, lógicamente, a esas élites no les
no les conviene. Bien, vamos a hablar un poco de comercio sin fronteras. Esto es un tema delicado, el tema de las fronteras, como sabéis, es un tema muy problemático, incluso dentro de las corrientes libertarias, de las corrientes anarquistas, incluso dentro de los postulados antiestatistas, hay de todo, hay un posicionamiento con las fronteras bastante interesante. Bastante problemático. Pero bueno, también es interesante esa confrontación, ¿no? Lógicamente, en un entorno donde todo es de alguien, no hace falta frontera ninguna, porque la propia frontera es la frontera de la comunidad que decida aceptar o no a las personas dentro de su comunidad, o la gente, o la propia frontera es la verja de tu casa, o el muro de tu casa, o lo que sea, ¿no? Y luego el resto, pues la gente debería poder, en principio, circular libremente si las personas que viven en ese sitio acepten que esa persona venga. Pero bueno, es una cuestión de voluntariedad, ¿no? Una vez más, en este caso. Bien. Entonces vamos a echar un vistazo a las fronteras. ¿Qué ocurre cuando el Estado pretende dictar qué bienes, por ejemplo, pueden cruzar los límites de esas fronteras, quién puede comerciar con quién, a qué precio, etcétera? Ahora está muy de moda esto, por cierto, en la línea de lo de los aranceles, ¿no? De Trump, esta especie de guerra económica que ha establecido con China y con muchísimos otros países, con todo el mundo, ¿no? Pelea con todo el mundo, pues te lo subo yo al 100%, pues 120%, pues yo te lo subo más, tal. Bueno, todo faroles y todo historias, ya sabéis, es una especie de juego de cartas, ellos se comunican de esa manera, se llaman, oye, hacemos esto y de esta manera, Bueno, ya sabéis que a esas alturas hay que creerse menos de la mitad. Bien, según Conkin, los mercados ignorarán estas barreras artificiales, estas fronteras, etcétera, muchas veces, o intentarán ignorarlas o saltárselas, creando redes globales de contrabando y de comercio informal que conectan a las personas por encima de las aduanas y de los controles, o bueno, por debajo, podríamos decir, ¿no? Depende, a veces incluso son físicamente por debajo, ¿no? Son túneles y cosas. O submarinos, incluso, hay submarinos, ¿no? Con el tema del contrabando y tal. Bien, además en Galicia el tema del contrabando es un tema muy conocido, muchas personas conocemos a personas que te cuentan cómo antiguamente había cosas que se hacían, ¿no? Pues a los abuelos, y había un amigo de mi abuelo que hacía tal, y se dedicaban. Aquí todo el mundo conoce a alguien que está en la movida, ¿no? Y es un tema interesante porque se ha invertido mucho dinero y han corrido ríos de tinta para intentar convencer a la gente de que es una cosa mala cuando no es una cosa mala. Yo quiero fumar tabaco, imagínate, y hay otra persona que me lo quiere vender de tal país a este precio, pero el Estado quiere que no sea a ese precio, sino sea a este otro precio. En vez de a 1 euro, tiene que ser a 5. Bueno, hay alguien que se encarga de decir, oye, yo no te lo puedo conseguir porque tengo que ir hasta allí, pero te lo consigo a 1,20. Voy hasta allí, lo traigo por la noche, no sé qué, lo dejamos en tal sitio, aparece otro barco, lo cogen allí, lo llevan a tal, pum, y te lo traigo. Y te lo vendo por 1,20. Perfecto. La persona que quería vendérmelo me lo vendió. Bueno, se lo vendió a este intermediario y yo estoy contento de pagar 1,20 en vez de 5 euros, y al mismo tiempo estamos desfinanciando al aparato principal que crea todas las guerras del mundo, que es el Estado. Mira qué bien, qué maravilla, ¿no? Negocio redondo. O sea, yo fumo lo que quiero fumar como adulto que soy, y como dueño que soy de mi propio cuerpo, debo poder consumir las sustancias que yo quiera, lógicamente, solo faltaría, ¿no? No soy un niño para que me digan lo que puedo hacer y lo que no. Y al mismo tiempo estamos desfinanciando a un grupo terrorista y criminal como es el Estado. Pues yo creo que es redondo, ¿no? El negocio. Bien, pues he intentado vender esto como que es malo, como que el contrabando es malo, el comercio, el mercado negro es malo, y el comercio es malo y todo esto, ¿no? Bueno, todo eso es malo para el Estado, lógicamente, porque pierde mucho poder, y para las personas que viven de él y se alimentan de él y tal. Bien. Una cosa que también ocurre con esto de las fronteras y todo esto, una de las cosas que vuelan y pasan de un sitio a otro y tal, es el propio dinero, ¿no? Y los capitales. Pensemos en el tema de las jurisdicciones y cómo unas son más libres que otras, ¿no? Cuando hay impuestos o regulaciones en un país que se vuelven asfixiantes, es bastante natural y común pues que el dinero de alguna gente, sin necesidad de ser millones, muchas veces es menos que eso. Yo mismo conozco a gente que tiene que trabajar en esa línea para librarse de las garras de estos ladrones, intente buscar refugios en otro lugar para reservar un poco de valor, porque a lo mejor la diferencia entre estar 10 años trabajando en un sitio o en el otro puede ser la diferencia de poder comprarle una casa a su madre,
que vive en un cuchitril, en un barrio horrendo que cada vez es más inseguro, etcétera, o no poder comprársela. Entonces dice, bueno, pues yo me voy a este otro sitio, a este otro país, trabajo allí, gano aquí el dinero, lo ahorro, etcétera, porque además es ganarlo no para gastarlo en casinos y en Lamborghinis y en Bugattis y no sé qué, porque toda esa gente, todo eso que se vende, esos personajes que salen por ahí, todo eso es parte del sistema, esos son los mayores aliados del sistema, porque son la representación ficticia y teatral de un posicionamiento económico que no representa para nada la antifiscalidad, el antiestatismo, etcétera. Son parte de la imagen que se quiere vender de la gente que pretende salir de la pobreza, etcétera. No, es que Andrew Tate, Yados, no sé qué. No. Yo os aseguro que conozco a gente que no es ni Andrew Tate, ni Yados, ni nada, que lo único que quiere es que no le roben para ver si puede mejorar la situación de su situación propia y la de su familia en menos tiempo y que no tener que estar 50 años pagándole el sueldo a los políticos para ver si le mejora un poquito la situación de vida. No hay derecho. Y por eso se busca la vida, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las cosas que ocurren, ¿no? Esa especie de contrabando de dinero y todo eso. Además, seamos honestos, ¿cuántos son los casos que conocemos ya de políticos llevándose también dinero, además físicamente, en maletines, en euros y tal, en coches y los maletines y el no sé qué, y el otro que se va en un maletero y bla, bla? A ver, que aquí parece que es como si fuesen solo ciertas personas las que se van por ahí. Anda que los políticos no sacan dinero de sus países para refugiarse en otros sitios y tal. Entonces, bueno, está el tema este del dinero y tal, ¿no? Al mover estas cosas, al salirse de esta especie de jaulas económicas nacionales, ocurre otra cosa. Se erosiona el poder de los gobiernos también y la capacidad de imponer políticas contrarias a los intereses de esas personas. Por eso hay y ha habido en otras épocas también leyes que intentan evitar que la gente se vaya a otros sitios. Habrá naciones ahora ya, y yo creo que lo estoy viendo, lo intuyo, lo estoy viendo, que están intentando evitar... claro, se mete todo en el mismo saco, ¿no? La inmigración, en el sentido de, un inmigrante que viene, llega sin nada, se le da una subvención, se le consigue un piso de protección oficial, se le hace no sé qué, no sé, todas estas cosas que se hablan siempre, toda la gente que es pro-inmigración, anti-inmigración, la gente ahí se tira de los pelos. Yo no me quiero meter ahí ahora mismo en eso, aunque hay un episodio sobre el tema de inmigración, si os interesa podéis ir a verlo. Está ese tema y luego hay otra persona que no, yo es que me llevo mi empresa a tal sitio, me llevo mi facturación a tal, y se trata todo eso como si fuese lo mismo, ¿no? Inmigración, problemas para estar aquí, para estar allá. Hay cosas ahí que no encajan, lógicamente no es lo mismo, ni es el mismo papel, ni muchísimo menos. Pero bueno, en todo caso, muchas veces se intenta evitar que pueda haber gente que salga de un país y se lleve su negocio, su dinero a otro sitio y tal. No necesariamente porque tu país te evite salir, que a veces ocurre, pasaba en Cuba y en estos sitios, ya sabéis, o la famosa válvula del muro de Berlín, que era la gente quería pasar solo de un lado hacia el otro, mayoritariamente, todas estas cosas, ¿no? Ya no solo eso, sino haciendo convenios o a través de la diplomacia, acordando con otros estados, oye, ponlo más difícil para que la gente de mi país se venga a vivir al tuyo, lo que sea, porque se mete una fuga aquí de capitales y de cosas terrorífica, ¿no? Bueno, al final son unas luchas de ahí de poder y tal que afectan a más gente de la que parece. Bien, al margen de... Madre mía, nos hemos ido ya casi a la media hora. Venga, tengo que acelerar un poco, si no, no va a acabar nunca este episodio. Vamos a hablar un poco del caso soviético, muy por encima, pero es que es un caso que es interesante. Si existe un entorno donde cabría pensar que el mercado negro no tendría cabida, en principio, sería una dictadura totalitaria, con control férreo de la economía, con planificación total de la economía, como en algunas épocas de la extinta Unión Soviética, ¿no? La famosa economía de guerra previa a la NEV, a la nueva política económica de Lenin, donde creó esa especie como de el capitalismo de Estado, ¿no? Pero previo a eso hubo el comunismo de guerra, donde el 100%, digamos, de la producción industrial y de los medios de producción pasan a manos del Estado. Es una de las caídas, al parecer, la gente que estudia esas cosas, una de las caídas de producción más grandes, o la más grande, la más abrupta de la historia de la humanidad. Es un desastre, es un problemón, lógicamente, cuando el Estado es el que produce todo. Es un problema muy grave. Y tienen que pasar a la NEP, ¿no? Y hacer una especie como de cosa mixta, una especie de apertura para establecer una suerte como de precios y tal, porque como se quedaron sin precios, pues lógicamente se creó ahí un problema bastante grave, sobre todo por el tema de la escala, ¿no? Que ya no es que solo es que sea un estado que no tengan precios, no es que sea una aldeíta que han decidido hacer
un proyecto comunista de tal, nada en contra de eso me parece fantástico. Oye, nos juntamos y hacemos aquí no hay precios, genial, si ya se ha probado muchas veces y se pueden hacer proyectos y tal, a mí me parece fantástico. Claro, se intenta hacer en un sitio prácticamente, un imperio gigante en la Unión Soviética, con distintos territorios, distintas naciones incluidas dentro de esa Unión Soviética, un estado pantagruélico, inmenso, y se intenta hacer de esa manera y planificar, a ver, ¿cuántos tornillos hacen falta para toda la Unión Soviética? ¿Cuánta gasolina hace falta para el sector del norte, de Petrogrado? Joder, es que es imposible, lógicamente imposible. Bien, por mucho que tengas los mejores efectivos, la mejor gente, no se puede hacer. Bien, sobre todo no puedes competir con el agregado de todos los cerebros de una nación si los dejas hacer, ¿no? Por eso en ese sentido la libertad lo que da es pie a que la gente pueda libremente decidir qué quiere, qué no quiere, cuánto necesita, llegar a acuerdos, etcétera. Lógicamente dentro de unas normas morales y unos acuerdos y tal. Pero ya sabemos que ahora, en lo que es la filosofía política, la ética y la moral, las costumbres, etcétera, juegan un papel muy fuerte, y cuanto más fuerte sea esa moral, esos acuerdos y la calidad de esos acuerdos, pues ya digo, morales o configurados dentro de una ética concreta, cuanto más fuerte sea eso, menos falta hace o más repele la gente, o tendería a repeler ese ejercicio coercitivo del Estado en forma de pastor que te tiene que pegar y decir lo que hacer, lo que no y tal, ¿no? Bien, ya hemos hablado de eso muchas veces. Pero una cosa que se muestra con esto de la Unión Soviética es que precisamente en los sistemas más represivos y con las economías más intervenidas es donde la contraeconomía florece con más fuerza. En la Unión Soviética resulta ser un estudio fascinante de cómo incluso con esa especie de comunismo de Estado brutal, comunismo de guerra más rígido, incluso ese no pudo aplastar el ingenio humano para lograr comerciar. Y hay incluso estudios que lo que muestran es que precisamente ese mercado negro es el que permitió que el colapso no fuese del 100%, que fuese altísimo, pero no fuese del todo. ¿Por qué? Porque en esos intercambios voluntarios que tenía la gente en las sombras era lo que generaba unos pequeños precios que luego utilizar para tener la perspectiva de cuánto podían valer otras actividades u otros servicios, etcétera. O sea, esos intercambios y el saber cuánto estaría la gente dispuesta a pagar en caso de que existiesen precios de manera libre, sirve como información para, de manera desplazada o de manera proporcional, de manera comparativa, establecer más o menos cuánto podrían valer otros servicios u otros bienes. Entonces cabría decir, menos mal que había mercado negro, que es lo que hizo que la cosa no colapsara del todo, por darles algunas referencias a los economistas de cuánto tendrían más o menos que valer las cosas proporcionalmente. Una cosa interesantísima esa. Bueno, se recopila luego evidencia de que en los años 70 y los 80 había mercados paralelos soviéticos que habían alcanzado proporciones asombrosas, o sea, una especie como de... Claro, porque van descubriendo que cuanto más dejan hacer, más prospera la gente en algunos entornos. Entonces dicen, ostras, claro que aquí se nos cae el argumento al suelo. Si dejamos hacer a la gente intercambia libremente. Aunque estuviesen intercambiando, imaginad que están intercambiando por chapas, lo que sea, pero la gente de repente se empieza a organizar y dice, no, es que yo... por un pan me tienes que dar 20 patatas. No es que porque yo el pan es la harina y tuve que molerlo y tuve que no sé qué y tal. Para mí un pan son 20 patatas, no te voy a dar un pan por una patata. Me dice, no, pues que aquí hay una hoja que pone un pan por una patata. Pues no te la doy, me quedo yo el pan. Ah, no, pero por ley no me la puedes dar. Ahí es donde se generan los problemas, ¿no? Cuando la gente normalmente... No hay más que ir a una feria. No sé si habéis ido en vuestro entorno. Yo, que soy gallego, en mi entorno lo de las ferias es una cosa maravillosa. Todavía queda ahí bastante tema de ahí del regateo y todas estas cuestiones y tal. Y a veces un pan son 20 patatas, a veces son 16, a veces son 19, a veces 22, a veces 3, da igual. Es lo que acuerden esas dos personas. Y habrá quien diga, pero es que eso es muy inexacto, es ineficiente, es bla, bla, bla. Shh, cállate. Tranquilo. ¿De quién son las patatas? De ese tío que las cultivó en su casa, ahí con sus hachos, su tierra, las cultivó. Vale, ¿de quién son las patatas? De él, bien. ¿De quién es el pan? Del otro señor que tiene su harina y junto con el agua tiene su horno y tal, y metió ahí su leña de sus árboles y no sé qué, y hizo, vale, el pan es de él y las patatas son del otro, bien. Y él quiere cambiar el pan, que en principio iba a valer 20 patatas, lo quiere intercambiar, en vez de por 20 le acepta solo 12 patatas. ¿A ti qué te importa por cuántas patatas lo acepta? ¿A ti qué te importa si es eficiente o no eficiente? Si los dos tienen la sensación
y la satisfacción psicológica de que están ganando más que el otro. Si uno está valorando las 12 patatas más que su pan y el que recibe el pan está valorando más el pan que sus 12 patatas, te puedes callar e ir a tomar por saco. Los puedes dejar tranquilos, que ellos voluntariamente están intercambiando una cosa por la otra. El problema es que la gente suele estar tan acostumbrada a vivir en un entorno de ausencia de libertad, donde este tipo de intercambios no se producen de manera voluntaria, sino que está todo trufado por la violencia, por el robo, por el expolio fiscal, etc., que no se pueden imaginar un entorno de intercambios en el cual la gente lo haga voluntariamente y sin tener necesidad. Dice, no, yo comí bien y tengo comida en casa y tengo patatas, chorizos, tengo los cerdos, las ovejas, tengo queso, tengo leche, tal, estoy bien. Pero este excedente que tengo, esta cosa, te la vendo y la intercambiamos. La gente no se lo puede imaginar porque no viven así. La mayor parte de la gente que no entiende estas cosas, además, suele ser gente que lo único que sabe es ir al supermercado, comprar la comida con unos billetitos que le dio ahí el gobierno y ser una persona totalmente dependiente, que no entiende nada de economía, que no entiende nada de cómo se producen las cosas, ni de arreglar nada, ni de generar nada, ni de hacer absolutamente nada. Y no puede entender que pudiese darse una situación en la cual la gente voluntariamente intercambiase bienes y que ambos sientan que ganan. Esa es la magia del intercambio voluntario, esa es la magia de la libertad. Que ambas personas sienten que ganan y a ambas personas les interesa que la otra persona esté bien. Mucha gente que no lo puede entender. Hay mucha gente que no puede entender que ese intercambio sea pacífico y voluntario. Cree que todo el mundo, todo el mundo quiere robar y quiere saber más que el otro y quiere engañar al otro y todo eso. Y yo pienso, cariño, quizás estás proyectando, ¿no? Quizás eso es lo que tú harías si pudieses o fueses más valiente. A lo mejor eres tú el que quiere estafar. A lo mejor eres tú el estafador. A lo mejor eres tú el sinvergüenza que, como tiene una mala opinión de sí mismo, en el fondo, de manera inconsciente, piensa que todas las personas que comercian o que intercambian cosas o que truecan o como queráis, lo van a hacer. A lo mejor eres tú el problema. Porque a lo mejor hay otra gente que no. Hay otra gente que se fía del vecino. Hay otra gente que se quiere fiar del vecino y que le interesa que esté contento y que lo saluda todos los días. Y que a través de intercambiar y de comerciar han generado una relación que es mejor que aquella que tendrían si no pudiesen hacerlo, si tuviesen que hacerlo por el libro o con unos precios pactados, etcétera. Porque dice, es que me obligas por ley a que te dé 20 patatas por este pan, cuando yo te lo quería vender solo por 12. Y dice el otro, yo te aceptaría solo 12, pero la verdad es que por ley dice que me tienes que dar 20, así que aprovecho y me las das, no te joroba. ¿Quién creó esa especie de egoísmo en uno y de rabia en el otro? La ley esa es tan difícil de entender. Bien, me voy por las ramas. Bien, entonces... Lo que trasluce de esto, lo que deja de esto traslucir es que si la contraeconomía prospera, incluso en los casos más difíciles, como aquel del que acabamos de hablar, en la Unión Soviética, ninguna ideología estatista puede negar ni su realidad, ni la realidad de la contraeconomía, ni su potencia liberadora, ni de la capacidad que tiene de hacer que la gente se coordine de manera voluntaria y libre. Es una cosa buena que digamos que nadie debería ser capaz de rechazar si no está mintiendo o teniendo un cierto cinismo, ¿no? Donde hay voluntad humana, donde hay este tipo de tendencias, hay intercambios. Se hace de libre y tal. Y donde hay estos intercambios, aunque sean clandestinos, pues hay una especie de semilla, hay un germen de libertad de la gente que empieza a decir, oye, pero es que aquí nosotros... O sea, yo genero esto, tú generas aquello, lo intercambiamos, aquí estamos bien y no hace falta nadie más que regule nada, ni imponga una ley, ni nada de eso. Es que no sé estos idiotas para que están aquí. Y eso es lo que les da miedo. No hay nada, o pocas cosas hay, que a las cuales el Estado les tenga más miedo que la gente se dé cuenta de que no hacen falta. A pocas cosas le tiene el Estado más miedo que al hecho de que haya gente que se dé cuenta de que no hacen falta y de que lo único que están ahí en el medio es para actuar como intermediarios, molestar, robar y hacer daño y convencer a la gente de que son imprescindibles. No son imprescindibles, sobran. Bien, vamos a hablar de prohibiciones fallidas y, por ejemplo, del mercado de las drogas. Pero antes voy a hacer aquí un pequeño inciso, me permitiréis. Yo cada vez que toco temas como este,
me llegan las mismas preguntas, ¿no? Por DM, sin comentarios y tal. Vale, tal, entendí el problema, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? La gente, pues, quiere soluciones, está acostumbrada a que le den soluciones y tampoco voy a ser cínico. Otra razón por la que la gente te pregunta es porque ven en ti, pues, una cierta autoridad por algo que han visto en ti, una cosa que les gusta, pues, de que has hecho el trabajo. En este caso, supongo que la gente que me... Bueno, supongo no, lo sé porque se me dice directamente, ven en mí a alguien, pues, que ha hecho el trabajo de estudiar ciertos temas y de tratar de exponerlos de la manera más clara y digerible posible, o incluso a veces ya digerida y estructurada y tal. Y bueno, pues esa especie como de autoridad y de respeto que se establece, pues es lo que les lleva a preguntar, bueno, aparte de esto, aparte de este análisis que haces, aparte de de estos planteamientos que estás haciendo, ¿tienes también algo que vaya más allá? Es decir, ¿de qué hacemos? ¿Cuáles son sus posibles soluciones? Cosas que hacer y tal. Bien, mi respuesta suele ser que yo no puedo ni debo dar soluciones cerradas, precisamente porque eso sería caer en el mismo esquema de dependencia que critico. Esto lo digo siempre. Pero lo que sí hago es preparar documentos y compendios de ideas y mis reflexiones propias, ideas propias que tengo de cómo se podría hacer, y luego eso, pues lógicamente se coge con pinzas, se estudia, se añade algo, se quita, bla, bla, y todas estas cosas siempre, como estamos en el ámbito de lo teórico pero conectado con lo práctico, porque es una cosa también que recalco bastante, hay que pasar a la práctica, hay que hacer cosas, hay que hacer proyectos, hay que hablar con gente, hay que ayudar directamente, hay que bla, 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 bla. Pero en este ámbito estamos aquí para hablar cosas, para añadir, para quitar, para plantear y tal, para cambiar nuestras mentes o al menos estar abiertos a cambiar de opinión y mantenerse curiosos. Bien, pues entonces lo que sí hago es preparar algo que puede ayudar a pensar fuera del marco habitual. Eso es una cosa que, por lo visto, por lo que se me está transmitiendo, se me estaría dando bien. Y es algo a lo que le dedico tiempo. Además le dedico bastante tiempo, muchas horas todas las semanas para hacer estas cosas. Bien, a ayudar, a generar documentos o planteamientos, grupos de ideas y material, textos, etcétera, que ayudan a pensar fuera del marco. Bien. Y por eso aquí meto esta pequeña cuña de que si accedes a mi plataforma, que ya conoceréis a estas alturas todo el mundo, no la newsletter, sino la plataforma, a lo mejor no la conocéis, habrá mucha gente que no la conozca, es una especie de pequeña, no sé, de pequeña escuela, de pequeña revista, que se llama Entre Líneas, es una suscripción. Si entras en mi plataforma Entre Líneas, esta semana encontrarás una guía práctica que se llama Contraeconomía. Os la recomiendo mucho. Está ligada con todo lo que estamos escuchando aquí hoy, pero además está desplegada. Y vas a encontrar ahí dentro ejemplos reales. Vas a encontrar ideas que ya están funcionando, que se están haciendo por ahí. Pero sobre todo vas a encontrar un cambio de enfoque. La guía se llama Contraeconomía y Mercado Negro como acto de resistencia. ¿Vale? 2 puntos. El arte de vivir sin pedir permiso. Ya digo, aquí vais a encontrar ideas, cosas que ya se hacen en el día a día que forman parte de esta especie de contraeconomía, los mercados negros, grises, blancos, etcétera. Todo esto estructurado, todas estas ideas estructuradas. Además, de manera gráfica, yo las dispongo todas así, pues utilizando una buena maquetación. Le dedico muchas horas a poner, pues esto lo pongo en negrita, esto lo pongo en este color, esto lo destaco, esta es una cita, aquí un poquito un emoji, colores, etcétera. Yo tengo una aproximación al aprendizaje bastante gráfica, por eso yo los libros los subrayo mucho, los pinto mucho, les hago muchas cosas, y yo en mi plataforma entonces dispongo las cosas de esta manera también, muy gráfica, acompañada con imágenes, acompañada con emojis, acompañada con negrita, un cambio de color y tal. A mí me entra mucho por los ojos, y la cuestión está en que una vez las veo, vale, en este caso las he hecho yo y paso muchas horas con ellas, pero aunque no las hiciese yo, que yo también estoy suscrito a otras plataformas por ahí, también aprendo de ellas, cuando recibo ese tipo de documentos me entra mucho por los ojos, lo veo, y luego cuando necesito, esto es muy curioso, os pasará supongo, cuando necesito volver a algo de eso, es como que lo veo en mi cabeza, veo ahí los colores y veo ahí cómo está desplegado, vale, y tal, este era este tema y tenía una plantita al principio, pam, clico ahí, es el desplegable y esto tenía 3 puntos, ¿cuál era el segundo? Vale, los criptoactivos internacionalmente como reserva de valor, bla, bla. Entonces mentalmente es como si fuese visitando yo ese documento por haberlo visto. A mí me ayuda mucho a aprender. Y es por eso, no estoy de coña, es por eso que lo despliego así. Bien, no quiero extenderme mucho.
Os lo recomiendo, ¿qué os puedo decir? Además, podéis desuscribiros cuando queráis. Si quieres verla, entras en andrescarames.com y te suscribes. Hay una versión anual, que es mucho más barata al final mensualmente, y una versión mensual. Os podéis desuscribir libremente. Si queréis probarla por unos cuantos meses, o si os gusta más o menos, lo que sea, podéis hacerlo. No os vais a desuscribir, no creo. O sea, de hecho, nadie se ha desuscrito hasta ahora. O sea, que yo creo que no os vais a desuscribir. Es una guía a la semana con el mejor contenido para abrir los ojos y entender de estos temas, ¿vale? Pues nada, pausa esto un segundo, no dejes de escuchar todo el podcast, pero ahora pausalo un momento, entra ahí, andrescarames.com, te suscribes y luego sigues escuchando. Venga, seguimos. Pasemos ahora a otro ámbito así emblemático y también bastante problemático en las economías prohibidas, las drogas ilícitas, porque hay muchas que son lícitas. De hecho, bueno, esto no se puede decir, pues me salgo de cámara, bueno, no me salgo de cámara, pero no digo nada. Pero yo ahora le puedo estar dando un trago, por ejemplo, porque estoy grabando un viernes noche, a una copita de un líquido que es legal, que en grandes cantidades y en el caso de desarrollar un problema con esta sustancia puede, y de hecho tiene, el síndrome de abstinencia más peligroso de todas las drogas. Técnicamente incluso puede ser el único que llega a matarte en relación con, estoy hablando del alcohol lógicamente, en relación con lo que se llama el delirium tremens. Esto es un tema muy, muy importante cuando uno estudia las drogas y el withdrawal de las drogas, el mono y los síndromes de abstinencia, etcétera. Lo del alcohol es tremendo, sabéis que lógicamente índices de violencia, de problemas psicológicos, de adicción, el delirium tremens, el síndrome de abstinencia, todo esto que estoy mencionando, es terrible. Sin embargo, pues no está prohibido, sencillamente lo fríen a impuestos para que la gente, que lo va a consumir igual, porque la gente quiere beber, igual que bebían los romanos hace 2000 años y bebía antes también, como la gente lo va a hacer, pues cobran mucho y ya está. Y así, ¿qué se consigue? Cobrando impuestos con la bebida. Si la prohíbes, lo que consigues es la mafia y los disparos y los políticos beban por las noches, porque a ellos sí llega el alcohol, y el resto de gente tenga que coserse a tiros por traficar con ella e ir a bares, como se ve en las películas de Elliot Ness y de Los Intocables y tal, ¿vale? Esa es la época de la ley seca. Se prohíbe el alcohol, todo el mundo bebe, pero nadie lo dice. Y todos a tiros, haciéndose daño, etc. Deja que la gente comercie, hombre, y beba lo que quiera. Qué pesado eres. Bien, ¿se prohíbe? Mala cosa, ya lo sabemos. Por experiencia, además, ya se hizo un intento. Se tasa, como ahora, y se pone muy caro y todo eso. ¿Qué consigues? Bueno, lo que consigues, básicamente, para empezar, es que la gente pobre beba bebidas de mierda. Y beba lo más barato que hay, destilado de cualquier manera, menos filtrado, de peor calidad, etc. Y que los políticos y sus amigos ricos beban los mejores whiskies, las mejores bebidas, etc. Eso es una de las cosillas que consigues, ¿verdad? Es decir, a los pobres que les den y que beban basura y cosas de mala calidad. Tú fríeles a impuestos y ponle ahí unos buenos impuestos a las bebidas para que al final la gente acabe bebiendo alcohol de las heridas mezclado con zumo de naranja. Estupendo, gracias. Te lo agradecemos mucho. Además se supone que me estás cuidando porque eres mi padre y me prohíbes. Tú no eres nada. Yo soy un adulto y puedo o debería poder hacer lo que quiera. Pero hay mucha gente que tiene una problemática interna, psicológica, que hace que les guste que les traten así. Que les traten como si fuesen su papá, que les cuiden. Ay, a mí tienes que prohibirme ir muy rápido porque si no voy a correr mucho con el coche. Ay, tienes que prohibirme la bebida que si no voy a beber mucho, que soy tontito. Ay, a mí tienes que prohibirme las drogas, que si no me drogo. Ay, Dios mío, qué tontito soy. Porque o bien estás diciendo eso, o bien estás diciendo que tú eres el único inteligente y todos los demás que se van a matar utilizándolas son tontos. Entonces eres un arrogante y un estúpido. Hay que decidirse, ¿vale? O sea, o eres tonto, o eres tonto y arrogante, pero tienes que decidir por una de las dos. O si no, tienes que decidirte por pensar un poquito y darte cuenta de que lo único que estás haciendo es colaborar con un ente coercitivo y que te la han metido doblada. Y si tienes un poquito de honor y la valentía suficiente, reconocerás tu error, reconocerás que te has equivocado, que te la han colado, que te han engañado y te han convencido de que es normal que haya una serie de adultos que le estén prohibiendo a otros adultos que hagan con sus cuerpos y con sus ingestas lo que quieran y que ingieran lo que quieran, como si quieren ingerir jabón, Fairy o lo que sea.
si tienes la valentía suficiente, reconocerás tu error, reconocerás que te la han metido doblada y dirás, bien, pues una para hacer y otra para aprender. Ya he aprendido, ahora a otra cosa. Venga, ahora voy a destinar mi energía a otra cosa. No destinar mi energía a huir hacia adelante, pedir más Estado, más regulación, y que me prohíban más cositas y tal, como si le estuvieses pidiendo a una especie de dominatrix que te siga azotando, etcétera. Si tienes problemitas o kinks sexuales interesantes, y no tengo nada en contra de eso, es tu movida, eso lo haces en privado, pero no nos fuerces a los demás a tener la dominatrix que a ti te mola, ¿vale? Porque a nosotros no nos mola, en este caso, la dominatrix regulatoria, ¿vale? Te la metes por donde te quepa. Bien, tengo muchísimas notas aquí, no me va a dar tiempo ya a comentarlas todas porque la verdad es que me va a quedar un episodio. Dios, tengo muchas notas. Y llevamos ya 51 minutos. Bueno, claro, es que me he hecho ahí unas salidas en algún momento bastante interesantes. Bueno, ya mencioné un poco la ley seca, sí. Las redes clandestinas de narcotráfico. Bueno, el tema de drogas, es que ya lo he mencionado ahí un poco por encima. La gente cultiva y quiere venderlo en un sitio. Otra gente vive en otro sitio y quiere comprarlo. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que hay uno que hay en el medio, está en el medio y dice, ¿qué hay de lo mío? Págame lo mío, o tiene sus amigos los narcos que le dicen, oye, prohíbe esto porque automáticamente el precio del producto que yo vendo vale muchísimo más. O sea, la propia prohibición, esto hay gente que no lo entiende, la propia prohibición, el primer efecto que hace es que los narcos ganen mucho más dinero, el precio aumenta, lógicamente por el riesgo que tienen tanto los traficantes como los vendedores en el punto final al venderlo y al traficar con eso. Ese riesgo ellos lo repercuten en el precio subiéndole el precio. Si fuese libre, el precio baja porque, oye, no corro el riesgo de que me metan 15 años en la cárcel o que me peguen un tiro. Si se vendiese igual que se vende el vino, o se vende el café, o se vende otro tipo de sustancias estupefacientes y que afectan al cerebro y a las neuronas y a los receptores y todas estas cosas, si se vendiese así, nadie se pone nervioso, pues se vende tal, se comercia, se no sé qué, ya está. Al estar prohibido y estar perseguido con violencia y con cárcel y todo esto, el precio aumenta muchísimo, lo cual hace que, como la gente lo quiere consumir igualmente, genera un incentivo muy grande para que los narcotraficantes ganen mucho dinero. ¿Quién gana en el momento en el que los únicos que van a mover estas cosas son criminales por definición? Porque por ley se ha hecho que esas sustancias sean ilegales. Esas sustancias se han hecho no es que sean ilegales, es que se ha hecho que sean ilegales. Entonces, ahora que se ha dejado esas sustancias fuera de la ley, las únicas personas que van a traficar son las personas que están acostumbradas a funcionar al margen de la ley o a las cuales no les importa funcionar al margen de la ley. Es decir, se hace un filtro a través del cual esa economía pasa a controlarla únicamente la población a la que no le importa romper la ley, es decir, por criminales. Es un filtro automático. Tú prohíbes eso y la gente que va a negociar con eso y traficar con eso es gente que son ya criminales de por sí, o con tendencia criminal, o con antecedentes, o gente a la que no le importa romper la ley porque ya la ha roto más veces, lo que sea. Por tanto, hay un filtro, hay un sesgo muy importante a nivel de personas violentas que pertenecen a ese mundillo, porque cuanto menos te importe romper la ley y más violencia seas capaz de desplegar, mejor te irá en ese mundillo. Por tanto, se invierte, una vez más, como tantas veces os he contado, se invierte en los incentivos en este caso. Cuanto peor, mejor. Cuanto menos te importe romper la ley, cuanto menos te importe ser malo, entre comillas, o ejercer violencia, desplegar violencia, amedrentar a otros, etcétera, mejor te irá en ese mundillo. ¿Quién crea ese problema? ¿Son los narcos? No. Es el propio Estado, el cual, prohibiendo esas cosas, genera un incentivo para que solo los criminales puedan vender eso en lugar de que sea tu abuela la que pueda abrir una tienda de María, o tu abuela una tienda de café, o de vino, o un puesto de hojas de eso que ya... bueno, se puede decir, de coca, o lo que sea. Si se hace, como se hace en Perú, en algunas zonas, que vas por ahí, oye, sube a esa montaña, toma unas hojas de esto, las masticas y así no te mareas y tal. Bien, o en Bolivia o tal, ¿no? Mastica esto, ¿qué tal? Bueno, es que es como tendría que ser. Quiero decir, una persona quiere vender voluntariamente, otra persona quiere comprar voluntariamente. Es que no sé dónde está el problema. Uno cultiva una planta, el otro la quiere comprar. Bueno, ya se crea todo este rollo en el medio, bla, 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 miles de muertos, crimen y tal. ¿Por qué? Por la maldita prohibición y por la maldita ley. Sí, está muy estudiado además, está demostradísimo ya. Si no hay nada que hacer, es que se les han acabado los argumentos, ya está. Este rollo de las sustaviejas, de que es que las drogas son malas para la gente, todo esto. No, esto lo dijo muy bien y lo hemos mencionado muchas veces Antonio Escotado. Lo que mata no es la droga, eso es una estupidez.
Lo que mata, para empezar, es la dosis, en parte, ¿vale? La dosis, que esto, como esto se ha mencionado también muchas veces, fármacon es al mismo tiempo, en griego, ¿no? Es al mismo tiempo un fármaco, una medicina, un remedio, digamos, y un veneno. Todo está en la dosis, el veneno está en la dosis. Con veneno de serpiente se pueden hacer antídotos, se pueden hacer cosas estupendas. Hay determinadas sustancias que en microdosis pueden ser muy beneficiosas para el organismo, incluso a nivel mental, psicológico. Estamos ahora con las microdosis, por ejemplo, de hongos y otras cosas, pero una dosis extrema puede ser tóxica. De hecho, muchas de esas toxinas las propias plantas las generan muchas veces para defenderse, se supone, y todo esto. Está en la dosis el tema. Bien, lo que mata, para empezar, sería la dosis y tal, pero más en profundidad, como decía Antonio Escotado, lo que mata es la ignorancia. Entonces habría que ir más hacia un paradigma en el cual la gente sabe qué es lo que tiene que tomar, qué es lo que no, en qué cantidades, cómo, de qué manera y todo esto. Si quiere lo hace y si no, no, porque lo va a hacer igual, ya se está haciendo ahora. Y por eso se genera además en las épocas estas de las prohibiciones el fenómeno yonki, toda esta cuestión. Por la prohibición y por la criminalización de la gente que quería consumir determinadas cosas. Y luego con esa información que la gente decida y que sea la propia reputación, la propia sociedad, la propia comunidad, las propias familias, la propia fiscalización social, la que establezca los equilibrios que hagan que no haya tanta gente que pueda tener problemas con las drogas. La va a ver igual y no pasa nada. ¿Es problemático? Sí. ¿Duele? Claro que sí. ¿Las familias lo pasan mal? Por supuesto. ¿Es la solución regular eso, darle poder al Estado, dañar a muchas otras personas, generar narcotráfico, prohibir la sustancia? No, señora, no se equivoque. Digo señora porque es por lo de señora, suélteme el brazo, ¿no? Señora o señor o quien sea. No es así, suélteme el brazo. No, para nada. Incluso había debates muy calientes en los 90 y principios de los 2000 sobre estas cuestiones y este fenómeno y tal. Y es problemático, porque claro que afecta. Y yo lo he contado muchas veces, muy por encima, pero en mi familia tenemos una relación muy estrecha con la asistencia, por suerte no con muertes y cosas graves, sino con la asistencia a personas que han tenido esos problemas y tal. Durante décadas y décadas y décadas, grandes sectores de mi familia se han dedicado a la asistencia. Y es un tema que conocemos muy de cerca. Y es una cosa que tiene más que ver con la psicología y con la sociedad que con la sustancia en sí. Y las propias prohibiciones, las regulaciones, etcétera, son las que sitúan a personas completamente normales fuera de la ley. Y una vez situadas fuera de la ley, entran en círculos, espirales, me atrevería a decir, sí, espirales, esa es la cuestión, espirales de criminalidad y de problemas, etcétera. Pero bueno, suficiente con el tema de las drogas, que si no nos vamos muy por las ramas. Estamos casi ya en la hora, me van a quedar algunos temas fuera. Bueno, inflación, monedas alternativas. ¿Qué os voy a comentar? Mercados negros. Pensad en Venezuela, pensad en Argentina, en el blue dollar, pensad en la gente con pesos comprando dólares, poniéndolos debajo del colchón, refugiándose en activos reales o al menos en activos más estables, aunque el dinero americano está intervenido también, pero el dólar es más estable que de lo que era el peso y todo esto, o bueno, de lo que es el peso y tal. Y cogiendo dólares para no perder dinero todas las semanas, básicamente. La inflación es una cosa que generan los gobiernos y los bancos centrales a través de la emisión monetaria y del hecho de desligar la emisión monetaria de la producción del país al cual pertenezca esa moneda, etcétera, además de otros factores, ¿no? Eso, si escucháis a economistas sólidos, os lo explican rápidamente. Pero bueno, a estas alturas todo el mundo debería entender las inflaciones, las hiperinflaciones y todas estas cuestiones. Pero básicamente, para refugiarse de esa pérdida de valor, etcétera, mercado negro de divisas mismamente, ¿no? Este rollo de ir a un chiringo y, oye, te doy pesos, me traes dólares de Estados Unidos y me los guardo y tal. Es una única manera de reservar valor, de preservar valor, de comprar oro, de comprar cosas que no perezcan, de tal. Lógicamente, para protegerse. Nadie quiere trabajar, que le paguen el sueldo y que a los 2 meses su sueldo no valga para nada. Vaya al supermercado y le den una manzana y un plátano pocho por su sueldo. Nadie quiere eso. La inflación la generan los estados, es un impuesto diferido a través de licuar, de aguar el dinero a través de imprimir mucho más. Eso es lo que es, y hay que entenderlo. Y la gente quiere evitar eso. ¿Cómo se hace? ¿Mercado negro? ¿De qué? De divisas en este caso. La gente quiere protegerse, lógicamente. ¿Cómo puedes luego decir, no, están comerciando mercado negro, son delincuentes? No, tú eres el delincuente. Y ellos están intentando hacer que su familia esté bien.
Tú eres el delincuente. Encima estás tú acusando a la señora que guarda dólares debajo del colchón de delincuente o de mercado negro y tal. Pero serás sinvergüenza. Si eres tú el que está robando. Es que siempre es lo mismo. Bueno, es el dedo acusador. Lo típico, ¿no? Cuidado que en el dedo acusador estás acusando, tienes 3 dedos mirando hacia ti. Bien. Entonces, pues bueno, con el tema de la inflación, reserva de valor, dinero, billetes, todo esto ya lo hemos tocado. Además es un tema muy conocido por toda la cuestión que está ocurriendo ahora en Argentina, de este nuevo cambio, este intento de esa tendencia, ese giro hacia lo liberal en lo económico, supuestamente, en Argentina y toda esta cuestión de Milei y tal, que bueno, hay que cogerla muy con pinzas y tal. De Argentina sí señalaré una cosa que me ha contado alguna gente que me ha contactado, gente interesante, que hay un fenómeno allí, hay una pequeña comunidad, quizás no tan pequeña, de esa escisión del Bitcoin tan interesante que es el Bitcoin Cash. Cuando Bitcoin fue secuestrado por determinadas instituciones y instituciones cercanas a lo regulatorio, estatismo, corporaciones, etc. Bitcoin fue secuestrado. Hablaremos de eso. Tengo que hacer un episodio sobre eso. Cuando Bitcoin fue secuestrado, hubo una escisión, se creó Bitcoin Cash, que es una versión como pura de la idea original de lo que iba a ser Bitcoin. Y al parecer en Argentina hay bastantes comunidades donde intercambian este dinero, se pagan servicios unos a otros de esta manera, hay pequeñas tiendas donde lo aceptan y tal. Hay una comunidad bastante potente ahí, al parecer. Bastante potente, no sé cuánta gente será, no será mucha, quiero decir, no es mainstream. Pero al parecer sí que hay un poquito ese juego, porque claro, es gente a la cual el dinero el valor de su dinero se le escurrió entre los dedos y han tenido que inventar pequeñas cositas. Y una de ellas es esta, y es muy interesante. Ya digo, Bitcoin está un poquito contaminada la cosa, hubo esa escisión y tal, ya tocaremos ese tema, pero al parecer tanto en Bitcoin como en Bitcoin Cash se están produciendo estas cosas. Y es interesante, son propuestas muy interesantes porque tienen una idea antiestatista muy potente desde el principio y de desfinanciación del Leviatán. Muy interesante. Hoy leí una noticia, no sé si es cierto, que este Renato Moicano, el luchador del UFC, que este Manny Renato Moicano, ha abierto un gimnasio y al parecer va a aceptar Bitcoin dentro de poco como método de pago y tal. Interesante, a ver si hay gente que se va abriendo a este tipo de cosas. Aunque antes de hacer todas estas cosas hay que informarse muy bien de cómo funcionan todos estos wallets, los criptoactivos y toda esta cuestión, que es muy interesante. Pero bueno, haremos algún episodio sobre eso quizás. Es una forma de resistencia bastante legítima. No esta especie de prostitución que sí ha hecho del Bitcoin como una especie de activos para el cual invertir, especular, ganar dinero, que sube, que baja. No, como moneda, como idea de moneda. Esa es la parte, digamos, más anti-establishment, anti-estado, anti-fiscalidad que habría que recuperar y que habría que utilizar. Muy interesante, muy interesante. Bien, luego está el tema de la información libre también. Voy a pasar un poquito por encima, nos hemos pasado ya de la hora. Que no pasa nada porque estuviésemos 1 hora y media, pero es que tengo un poquito de prisa hoy. Además es tarde y mañana es un día muy importante para mí. Y no quería alargarme mucho hoy. Bueno, en el siglo XXI es evidente, se ha vuelto evidente, lo estamos viendo, que la información es poder. El tema de la información, sabéis, hoy en día es un tema crucial y por eso se pelean políticos, corporaciones, etcétera, por saber cosas de nosotros. Perdón, está dando un traguito. Bien. Conkin, el personaje principal de los temas de los que hemos hablado hoy, con gran visión, ya en los 80, destacaba que el control de la información es una especie de línea divisoria fundamental entre economías sumergidas y el mercado blanco, que es el nombre que le damos, lo podemos dar al mercado supervisado por el Estado, intervenido por el Estado. Pensemos en cualquier transacción ilícita. Su éxito depende de que el Estado no se entere. De ahí que la contraeconomía y la inteligencia a nivel de información son dos caras de la misma moneda, nunca mejor dicho. El saber dónde quedar, de qué manera intercambiar, que si te paso esto por aquí, tienes este wallet, tengo tal. Y luego muchas veces hay cosas que es que ya, se escapan al control estatal porque se tienen que escapar, porque solo faltaría. Es decir, si tú vas a cuidarle los hijos a tu amigo y él no te cobra, o si vas a cuidarle los hijos a alguien que no es tu amigo y te quiere dar un poco de dinero y te lo paga en efectivo,
habrá algún sinvergüenza que diga, oye, eso tienes que declararlo, tal, o tienes que tienes que retener el IVA, tienes que declararlo en la renta y tal. Y es en plan, te mato, o sea, estás de coña. Hay gente así, Cuidado cuando veáis gente así, porque es gente peligrosa. Entonces, bueno, pues ahí está todo este tema de la ocultación de la información y todo esto, ¿no? Esto está muy ligado a eso que comenta nuestro queridísimo James Scott. Bueno, en general lo comenta siempre, pero le da mucha caña en el libro que yo os he recomendado 1000 veces y sobre el cual tenéis, por cierto, una guía esquemática brutal en la plataforma de la que os hablé antes, Entre Líneas. Lo comentó muy bien James Scott en lo que ve el Estado, la cuestión de la legibilidad. Eso lo explico en esa guía a la perfección. La legibilidad, es decir, la capacidad que tienen los estados de leer a la población y sus rutinas y sus modos de vida y las cosas que hacen y qué les interesa y qué compran, qué dejan de comprar, cómo se relacionan, dónde viven, qué horarios tienen, cómo se desplazan, todas estas cosas, ¿no? Eso es la legibilidad de una población. Y esta contraeconomía, una de las partes que tiene es también esto, la de evitar que el Estado pueda leer qué cosas se producen ahí. Esa es una de las razones, por ejemplo, por la cual le ponen un numerito a los billetes también. Lógicamente, pues es una edición limitada el billete que te dan, tiene un número de serie, un no sé qué, un lote, un bla bla. Y lógicamente, pues porque la gente no imprima libremente más dinero o lo que sea, pero también muchas veces se consigue traquear, se consigue rastrear determinadas transacciones, etcétera, solo con lo de los billetes. Aún así es muy difícil de rastrear y se pueden como mezclar, me llevo este para aquí, me llevo este para allá, este lo cambio en una tienda, esto tal. Por eso van un poco en la línea ahora de hacer desaparecer el efectivo. Y aquí entra la bomba de la basura de las CBDCs, de la que ya hemos hablado en algún momento, hice un reel hace poco sobre eso, de ese intento por hacer desaparecer las monedas, hacer desaparecer el efectivo en cuanto puedan y que todo sea por tarjeta o transferencia bancaria o tal, y sobre todo con estas CBDCs, estas monedas digitales de banca central, totalmente intervenidas, que pueden hacer que ese dinero caduque, que pueden bloquearte la cuenta si quieren, te pueden dejar a cero, te pueden dejar sin dinero, no puedes escapar, no puedes pagarte un billete de vuelo e irte a otro sitio, no puedes escapar a otro país, no puedes hacer absolutamente nada. De tal manera que estás totalmente controlado y a merced de ellos. Ahora más que nunca, todas estas cosas de las que estamos hablando aquí van a ser muy importantes porque se está estrechando el cerco y nos están dejando cada vez con menos libertades en esta línea y es muy peligroso. Por suerte, creo que hay ahora una línea de resistencia bastante importante. Para empezar, una de las cosas que a mí me lo indica es que yo hoy, cuando estoy grabando esto mismo, tengo en Instagram 90 y pico mil seguidores. Yo no hablo de la ovejita que salta por el no sé qué, ni tengo vídeos de gatitos, ni nada. Yo hablo en vídeos de que hay que acabar con el Estado ladrón, que te cobre, que te roben dinero, que te robe el Estado es inaceptable, que la propiedad intelectual está mal, que las técnicas psicológicas de manipulación que utiliza la propaganda estatal. Yo no hablo de cosas así de, venga, vamos a tomar una piruleta, que también, lo puedo hacer. Y no pasa nada si se hace. A ver si va a ser ahora aquí todo sesudo y leer libros y estar aquí. No, si me pongo en plan influencer y y subo vídeos haciendo jiu-jitsu o MMA o haciendo una gincana o jugando en la playa y tal, que no os sorprenda, En el podcast no lo haré, lógicamente, el podcast es lo que es, pero en otros formatos en YouTube puedo hacerlo. ¿Qué pasa si quiero ser influencer? ¿Hay algún problema? Bueno, lo que digo que los vídeos no hablo de... O sea, mi Instagram va sobre eso. No hablo yo ni de la Isla de las Tentaciones ni nada. Podría ser, no hay nada de malo. Pero no va por ahí. Y yo creo que antes de llegar a verano tendré 100.000 seguidores. Hay gente que se está planteando mucho las cosas. Perdón, hay mucha gente que se está planteando las cosas. Y luego hay gente alguna, un pequeño sustrato de esa gente que se está planteando mucho las cosas. Somos unos cuantos. Pero ya me entendéis. Que hay algo por ahí, que está la gente ahí, hay un run. La gente dice, es que esto no puede ser. No puede ser. Bueno, hay un programa de máximos, ya veremos qué se puede pedir, qué no, vamos poquito a poco, tal... Pero al menos resistirse, al menos llamar a las cosas por su nombre, al menos decir que lo que es robo, que los que son unos sinvergüenzas son unos sinvergüenzas, que los que viven a costa de otros viven a costa de otros, que es moralmente inaceptable, que nos tratan como si fuésemos niños, que nos tratan como si fuésemos idiotas porque muchas veces lo somos, que se aprovechan de nosotros, que utilizan técnicas de manipulación que utilizan los maltratadores y los manipuladores,
todo eso hay que saberlo. Y una vez lo sabes, te puede seguir afectando, porque tienen mucho poder y mucha capacidad y son muy listos. Pero te afecta mucho menos. Ya por eso no les mola nada. Por eso censuran, por eso ponen trabas, por eso hacen tantas cosas. Ah, amigo, pero no es por tiraros flores, pero si estáis aquí, me estáis escuchando ahora mismo y lleváis 1 hora y 10 casi escuchando este episodio, independientemente de que hayáis aprendido más o menos a lo largo del episodio, es que seguramente me hayáis escuchado ya más veces y no es ninguna, o sea, seguramente os interese mucho aprender estas cosas y seguramente tengáis ya a estas alturas una capacidad bastante grande de resistiros a ese tipo de manipulaciones y a que no os la cuelen de esa manera. Cuanto más si luego a mayores destináis en vuestro tiempo libre parte de él a leer otro poquito y a eso, a tener lecturas o leer, pues aunque sea papers o resúmenes o libros lentamente o hacer vuestras propias notas o consumir otro tipo de contenido y tal. Ahí ya no digamos. Y eso, claro, es que da miedo. Tú imagínate que formas tú parte del poder y empiezas a ver a la gente que dice, uy, espera un momento, a mí siempre me dijeron que esto era así, pero realmente es asá. Y es bastante obvio, me acabo de dar cuenta. ¡Ostras! Claro, si tú eres el que está en el poder y ves que la gente le empieza a ver las gallinas al lobo, te pones nervioso. Yo es que me pondría nerviosísimo, se me caería la cara de vergüenza. Yo diría, ay, mi madre, que me están descubriendo el cotarro. Pero claro, tienen mucho poder y mucho poder mediático y mucho dinero y, bueno, todo el dinero que quieran. Pueden darle ahí a imprimir y ya está. Bueno, que nos vamos por las ramas. Ya sabéis a lo que me refiero. Os quiero mucho, por cierto, que nunca os lo digo. Gracias por estar ahí, por escucharme y apoyarme y todo esto. Legítimamente me ayudáis, me hace muy feliz tener este programa, que haya tanta gente que me escuche y que me dejéis comentarios y generalmente sois bastante amables. Hay gente muy borde, muy mala, ¿eh? La gente, es una de las cosas más difíciles de este mundillo. Mira que ahora que tengo más exposición y que va creciendo el proyecto y tal. Difíciles no en el sentido de... No les quiero, digamos, regalar... No les quiero dar el regalo de hacerles saber que me afecta y que yo lloro y estoy por el suelo, me tiro en casa. No es eso. Es la pena que me da el conocer que hay gente que tienen como la rabia suficiente y la incapacidad para la suficiente incapacidad para entender sus propios problemas como para dedicar tiempo y energía a poner un comentario tratando de herirme en lugar de pasar a otra cosa. A mí si no me interesa una cosa, no comento nada en ese vídeo. Si no me gusta, lo que sea, me voy y veo otra cosa, paso a otro tema. No conozco a esa persona, ya está. Pero hay gente que me habla como si le decepcionase algo, como si en el fondo son admiradores, creo, que hay algo que les decepciona. Son como que probablemente les dé rabia que no podamos comunicarnos de otra manera o de una manera más... Es que es un fenómeno, no lo entiendo. Pero es que hay gente muy mala, hay gente que pone cosas muy malas. Algunos comentarios ni siquiera llegan a estar en los comentarios, aparecen filtrados ahí por YouTube. Y ves a gente y digo, chico, ¿cómo tienes tanta rabia adentro? Pero yo qué te he hecho, aparte de hacerte pensar. Y si no estás de acuerdo, pues pongo un argumento. Me encanta, lo digo siempre, me interesa vuestra opinión, tal. Pongo un argumento bien elaborado de por qué estás de acuerdo, por qué no, bla, bla, tal. Si lo estás, oye, muy bien ahí, me gustó, me interesó mucho esto, oye, no sabía este dato, tal, seguimos para adelante, venga, muy guay. O sobre todo, los más bonitos, los más interesantes, oye, bien esto, tal, pum, pum, quiero añadir, por cierto, esta otra lectura, leí este tema el otro día, a este otro paper, tal, y seguimos construyendo, seguimos aprendiendo todos. Pero no eches bilis, joder, no te pongas así mal. Si estamos todos intentando hacerlo lo mejor posible para salir adelante, no te pongas así de mal humor intentando hacerme daño o insultarme y tal. Bueno, todo esto que estoy diciendo, he de decir que es probablemente el 0,0 algo por ciento de los... O sea, la mayor parte de la gente, majísima, oye, aprendo, me gustó mucho, tal, gracias, ánimo, pum, pum. Y yo encantadísimo de hacerlo, me da mucha vida este proyecto, mucha luz, y lo agradezco mogollón. Pero me sorprende mucho esas ganas de hacer daño que tiene alguna gente, es sorprendente. Bueno, pequeña salida solo para deciros que muchas gracias y que me agradezco mucho vuestro apoyo y lo disfruto mucho este proyecto. Gracias por estar ahí siempre, ¿vale? Pues nada, es que tengo, a ver, es que tengo varios temas más todavía que quería desplegar. Educación gratuita en casa, una clase a unos niños, yo que sé, una familia, es que no nos podemos permitir tal, ayudar a unos vecinos, dar una clase tal, gratuita, o cobrar en B, o hacer tal. A ver, yo hay muchas cosas de cuando estaba estudiando la primera carrera que no podía haber hecho si no fuese porque estuve dando clases
de música en mis ratos libres. Pero yo no tenía el título todavía, no me iban a contratar en una escuela, no me iban a dar de alta en no sé dónde, no me iban a bla bla bla. Y yo teóricamente que estaba quebrantando la ley. ¿Pero esto qué es? ¿Me puedes dejar que vaya yo a darle clase a alguien que acepta mi clase y yo acepto dársela y me quiere retribuir de una manera para que yo pueda ir al supermercado a comprarme un poco de jamón cocido para hacerme un bocata porque vivo en un piso compartido pagando 300 euros por una habitación? ¿Pero me puedes dejar vivir? ¿Puedes dejar de decirme que hago cosas ilegales, que no pago impuestos, que no sé qué? ¿Me puedes dejar vivir, por favor? Y dejar de engañar a la gente haciéndole creer que es legítimo esto que estás haciendo. Que no lo es, que no es legítimo. Que eres un ladrón y un sinvergüenza. Y nos atacas a nosotros. Y dices que estás con los de abajo y con el obrero y con no sé qué. Las narices, por no decir algo peor. Mentiroso, ladrón, sinvergüenza. No es verdad. Nunca fue eso. Nunca lo fue. Es para aprovecharse precisamente de esa gente. Y beneficiar a los otros. Y decirle a tus amiguitos corporativistas, multimillonarios, oye, voy a hacer como que te ataco y te persigo. Pero tú tranquilo, porque ya sé que tienes la guita en este país y esta empresa en este otro y tienes un offshore en no sé qué. Voy a hacer como que vamos a acabar con los ricos y tal. Pero luego nos vamos tú y yo en el yate para tal. Nos pegamos una fiesta allí en no sé dónde. ¿Vale? Venga, de lujo. Ya está. Y mientras tanto, estos tontos que crean que nos voten y que crean que lo estamos haciendo por ellos. Bien. Pues eso, muchos ámbitos de autonomía. Es que no me quiero extender mucho. Ya llevamos una hora 16. Ya sé que lo dije varias veces. Pero bueno. ¿Qué más por aquí? Bien. Pues yo creo que ya lo puedo llevar hacia el final. Bueno, nada, entonces yo creo que las cosas con las que tenemos... Perdón, se me va la lengua. Se me lengua la traba. Las cosas con las que nos tenemos que quedar de todo esto es que la contraeconomía defendida por Conkin, tercero, propone liberarnos de este tema de tener que pedir permiso por interactuar, por vender, por comprar, por intercambiar, por relacionarnos de las maneras que nos queramos relacionar, siendo nosotros nuestros servicios o productos o cosas que hayamos hecho nosotros y tal. Entonces, no se trata de esperar que haya ningún gobierno que venga a iluminar el camino, decirnos por dónde ir, la economía, muévelo para aquí, ni tal, para allá, ni nada de eso, sino de hacer las cosas uno mismo. Uno mismo y con su gente, intercambiar y todo esto, tener una influencia por pequeña que sea. Y abrir una brecha en esa selva de regulaciones, por pequeña que sea, abrir paso en esa maleza, saltándonosla, buscando maneras de relacionarnos entre nosotros, de hacer un bypass, como dice Kevin Carson muchas veces, a esa regulación estatal, hacerle un bypass, saltárnosla y dejarlos inactivos, innecesarios. Eso es lo mejor que puede ocurrir. Entonces, cada transacción voluntaria no autorizada, cada impuesto no pagado, cada idea difundida como esto que hemos hecho hoy aquí, a pesar de censuras y esas cosas que hay por ahí y tal, es un ladrillo que se le quita a la muralla de la opresión y de la reclusión en esa especie como de selva de regulaciones y de intervención. ¿Vale? Y ya digo, todo esto que hemos hablado hoy no es mera teoría, ya está sucediendo, ya sucede a nuestro alrededor. Y de una feria, y de una fiesta familiar, y de una fiesta de barrio, la señora que baja una tortilla, el señor que se curró el asado, que tal, ¿a quién quiere un poquito? Pum, tal. Te lo dejo, a veces se regala, a veces te lo dejan barato, da igual, dame €1 el plato, un poquito de arroz, que hice 20 kilos de arroz aquí, tal, venga, un poquito, tal. ¿Eso qué? Tributa, no tributa, le retengo el no sé qué, me quedo con el IVA, le pago tal. Vete a tomar por el saco, hombre. Estamos aquí todos intentando vivir un poquito, ganar un poco de dinero, estar bien, tranquilos, comer, compartir con nuestros vecinos, salir adelante y tal. Y estás tú aquí con date de alta, pide la licencia, no sé qué. No puedo usted abrir una tienda. Vamos a ver, ¿de quién es esta casa? Es mía. Pero no puedo hacer yo con ella lo que quiera. No, es que si tienes 2 pisos y en uno de ellos tienes a tu abuela, tienes que cobrarle el piso. O si tu abuela tiene un piso a su nombre y tú estás en él, te está dejando vivir en él, teóricamente ella tendría que estar pagando los impuestos correspondientes al alquiler que tú supuestamente tendrías que estarle dando. Pero tú eres tonto. Pero si tengo yo 2 pisos y en uno le dejo vivir a mi madre, ¿cómo le voy yo a cobrar un alquiler a mi madre? Es que yo he tenido discusiones a veces con abogados y con asesores fiscales que me dicen, no, es que legalmente tendría que ser así. Pero digo, tú debes estar mal de la cabeza, si te parecen bien estas cosas.
Si no, es que no lo entiendo. O sea, o hay una especie como de gafas con un filtro de algo. Tú ves el mundo de una manera muy distinta. ¿Cómo le voy a cobrar algún alquiler a mi madre? A lo mejor lo quiero hacer, no sé, voluntariamente. Y a lo mejor ella. Pero que sea obligatorio por ley. Cuando para mucha gente, para muchos de nosotros sería un insulto el que una ley me obligase a mí a tener que cobrarle un alquiler a mi familiar por tenerlo en este sitio. Y no, al menos tendréis que estar pagando los impuestos correspondientes a ese. Pero los impuestos correspondientes a qué si yo no estoy percibiendo nada. Bueno, ya, pero teóricamente tendrías que... Teóricamente nada, deja de dar por hecho cosas. Tú de mí de que me conoces. No, porque ese piso... ¿De quién es entonces el piso? ¿Mío o del Estado? No, es tuyo. No, no es mío si no puedo hacer con él lo que quiera. Y volvemos a la cuestión de la propiedad, lo hemos hablado muchas veces aquí. Utendi, fruendi, abutendi. Uso, fruto y abuso. Solo es mío si puedo hacer con él lo que quiera, como si quiero poner una bomba. No es el tema de hoy, las especificaciones con respecto a los derechos, el derecho antiguo, derechos romanos y derecho romano y todas estas cosas. Pero ya está bien, hombre, de fiscalizar de esta manera a la gente, es grave. Bueno, digo que no me quiero extender y me extiendo mucho. Actuación, voluntad, utilizar nuestros propios valores sin dañar a otros, incluso frente a la imposición y la oposición institucional, a todo este tipo de cosas. Como se suele decir, se empieza por uno mismo, en lo pequeño, en lo local, en lo familiar, lo local, lo del barrio, lo del pueblo, etcétera, y de ahí se va extendiendo. Y si tenéis tiempo y energía, pues podéis hacer pequeños proyectos, pues de lo que queráis, como de esto de divulgación o cosas, pues lo que estoy haciendo yo aquí, por ejemplo, que dedico mucha energía y medios a pues proponer este tipo de ideas y comentar cuestiones, a analizar analizar estas estructuras, tratar de abrir mentes, de hacer abrir los ojos y de expandir un poco nuestra conciencia, etcétera. Y desde ahí, desde nuestros pequeños rincones que tenemos que solventar primero, ayudar a los que tengamos más cerca y todo esto, las posibilidades empiezan a abrir automáticamente. Y ya por cerrar así poéticamente, incluso, como añade Conkin en el título de su texto que abrió esto, se pueden expandir incluso hasta las estrellas, ¿no? Como esa metáfora luminosa, brillante que utilizó él. Vale, entonces con fuerza a aprender todo esto y a tirar para adelante. Vamos como siempre con nuestros agasajos culturales. La cita de hoy va a ser de un pensador muy cercano filosóficamente al autor protagonista de hoy, muy cercano a Conkin. En este caso es Kevin Carson, del cual también os he hablado muchas veces. Dice Carson: bajo la esclavitud y el feudalismo, la explotación era concreta y personalizada en la relación del productor con su amo. El esclavo y el campesino sabían exactamente quién los explotaba. El trabajador moderno, en cambio, siente una sensación punzante, pero solo tiene una vaga idea de dónde proviene. Kevin Carson. ¡Wow! Cuidado ahí, ¿eh? Cuidado ahí. Hay mucha tela, está relacionado más con lo que hemos comentado hoy. Bien, y en cuanto a la recomendación musical, vamos a animarnos un poco. Bueno, el resto del tema este del contrabando, el mercado negro, el mercado gris, el mercado blanco no, pero el gris y el negro no es que sea una cosa mala o negra o oscura, porque tiene esa connotación a veces, ¿no? Los colores, o bueno, el negro es la ausencia, ¿no? De color teóricamente, la ausencia o sea, la absorción total de la luz, ausencia de luz, ¿no? Y el blanco sería la reflexión de todos los espectros de luz, de todas las distintas frecuencias de onda de la luz, pero en todo caso lo llamamos color, ¿no? Color negro, decimos. Bueno, pues tiene esa connotación así oscura y tal, pero no es que sea oscuro, o sea negativo, o sea malo por necesidad. De hecho, a mí me parece que trae bastante luz, me parece una cosa como bonita pensar en esos mercadillos, en esos mercados de frutas, mercados de carne. Hay en algunos pueblos ferias y cosas que se hacen donde se intercambia así en efectivo y todo esto y tal, cosas de la tierra, cosas de la huerta, que son maravillosas y ojalá hubiese más de eso. Bien, pero aún no siendo así, como hay cosas que hemos comentado hoy, pues que le llenan a uno un poquito ahí como de mala energía, de decir, ¿por qué esto tiene que ser así? Hombre, habría que cambiarlo y tal. Para contrarrestar un poco eso, vamos a recomendar una cosa alegre, potente, bailonga, con buena energía, con risas. El tema se llama Y no hago más na, de El Gran Combo de Puerto Rico. Conoceréis el grupo, me imagino. Tienen esta de Verano en Nueva York, que creo que lo versionó Bad Bunny hace poco, se hizo muy famoso ese tema y tal.
Bueno, el tema en concreto que os recomiendo es Y no hago más nada, pero tienen todo temazos. No sé si os recomendaré alguno más en el futuro, pero os los digo ahora ya. De Brujería, un verano en Nueva York, temazo. Este de Y no hago más nada, bueno, todo temacísimos, temazos. Y no hago más nada, el gran combo de Puerto Rico. Pues lo que os digo, o sea, un temazo, el tumbao en el piano, la percusión, como siempre, la salsa, la música latina, la percusión es brutal, siempre, el güiro, todo, brutal. La letra es para morirse también, o sea, buen rollo, humor, alegría, genial. Es una canción para levantarte el ánimo, y como mucha de la salsa y ya digo, y el latineo en general, pues te tira ahí para arriba. Es difícil estar triste escuchándola, ¿no? Y ya digo, y el combo, obviamente, pues recomendadísimo. O sea, tienen todos los temazos, o sea, temazos. Bueno, espero que lo disfrutéis. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si, como digo siempre, si quieres profundizar más en estos temas y en el pensamiento crítico en general, únete a Entre Líneas, una plataforma donde comparto documentos exclusivos, guías filosóficas, lecturas comentadas y recursos para adentrarse en este campo del pensamiento crítico, de las alternativas, de una visión pues crítica, de ir un poquito más allá, de cuestionarse las cosas, ¿verdad? Tenéis toda la información en andrescarames.com. Espero que hayáis disfrutado de este episodio y como siempre os animo a suscribiros, tanto sea en YouTube, en Spotify o donde estéis, dejar vuestros comentarios y compartir el programa con quienes penséis que puedan encontrarlo interesante. Gracias por acompañarme una semana más en este intento de entender el mundo. Hasta la próxima.